Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que ha estremecido al mundo del espectáculo y que, sin duda, no dejará a nadie indiferente. Una historia de esperanza, incertidumbre y un giro que nadie esperaba. Hablamos de Cenk Torun, el reconocido actor que recientemente fue hospitalizado tras sufrir un infarto severo que lo dejó al borde de la muerte. Hace solo unos días, el país entero quedó impactado al enterarse de que Cenk Torun había sido ingresado de urgencia a la unidad de cuidados intensivos. Las primeras informaciones no eran alentadoras. Médicos del hospital afirmaban que el estado de Torun era crítico y que, lamentablemente, sus signos vitales estaban desapareciendo. Cenk Torun está prácticamente muerto, fueron las duras palabras de uno de los doctores involucrados en su tratamiento. Los familiares, visiblemente afectados, pidieron privacidad mientras esperaban algún milagro. Su esposa fue vista saliendo del hospital con lágrimas en los ojos, acompañada de su hijo que no dejaba de repetir, «Papá es fuerte, va a salir de esta». Pero hoy, en una inesperada rueda de prensa celebrada frente al hospital, los médicos anunciaron algo que nadie se atrevía a imaginar. Hay una luz de esperanza. Hemos detectado actividad cerebral. Es posible que Cenk Torun regrese, declaró el jefe del equipo médico. Esta frase, dicha con tanta precaución como emoción, reavivó la fe de todos sus seguidores. Este cambio repentino ha provocado una ola de emoción y esperanza. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. La actriz y amiga cercana de Cenk, Meltem Kumbul, compartió en su cuenta de Instagram, «No puedo parar de llorar, vamos Cenk, estamos contigo». Incluso compañeros de trabajo del pasado, con quienes se decía que ya no tenía contacto, se pronunciaron. Él es un luchador. Ha enfrentado muchas batallas y esta no será la excepción, escribió uno de ellos. Dentro del hospital, el ambiente ha cambiado. Uno de los enfermeros que ha estado en contacto constante con él comentó que su cuerpo está reaccionando mejor a los estímulos. Todavía no habla, pero cuando le mencionamos el nombre de su madre, su frecuencia cardíaca aumenta. Eso nos da señales de que está allí, luchando, afirmó emocionado. La noticia también ha causado revuelo entre sus fans. Muchas mujeres, especialmente aquellas que lo siguen desde sus papeles más icónicos, han enviado cartas, flores y mensajes llenos de amor. Una seguidora de 62 años dijo a un medio local, «Lo vi crecer en pantalla. No puedo creer que esto esté pasando. Pero si alguien puede regresar de esto, es él». La movilización no se detuvo ahí. Afuera del hospital, decenas de fanáticos comenzaron a reunirse con velas, pancartas y fotografías de Cenk Torun, recordando sus momentos más icónicos en la pantalla. Algunas coreaban su nombre como si con cada grito pudieran enviarle fuerzas desde el otro lado de los muros. Entre ellas, una joven con una camiseta de uno de sus dramas televisivos más conocidos dijo, «No solo es un actor, es parte de nuestras vidas. Sus personajes nos ayudaron en momentos difíciles. Ahora es nuestro turno de ayudarlo a él». El hospital, aunque acostumbrado a casos mediáticos, tuvo que reforzar la seguridad. Sin embargo, los médicos aseguraron que los ánimos se mantenían respetuosos y cargados de buena energía. «Es como si todo el país respirara junto con él», dijo una enfermera, conmovida por las muestras de cariño. En paralelo, los medios internacionales comenzaron a recoger la historia. Desde España hasta Argentina, se replicaron titulares sobre la milagrosa posibilidad de recuperación de Torun. Algunos expertos médicos fueron consultados en programas de televisión para analizar las probabilidades de que alguien en estado crítico, con actividad cerebral mínima, lograra volver a una vida funcional. Las opiniones eran divididas, pero todos coincidían en un punto: el factor emocional y la voluntad de vivir pueden jugar un papel determinante. Mientras tanto, su equipo de representantes se encontraba trabajando en silencio, rechazando entrevistas, pero manteniendo una presencia constante en el hospital. Una fuente cercana al actor reveló que antes del infarto, Cenk había estado preparando un proyecto personal muy íntimo, un documental sobre su carrera y los altibajos de la fama. Él siempre quiso mostrar el lado humano detrás de las cámaras, hablar de sus miedos, sus errores, sus amores y pérdidas, confesó esta fuente. Tal vez, si se recupera, lo primero que haga sea terminarlo. Y si no, quizás lo lancemos en su honor. A nivel familiar,
las emociones estaban a flor de piel. Su madre, que vive fuera de Estambul, fue trasladada de inmediato y desde su llegada no se ha despegado del hospital. Aunque no ha dado declaraciones a la prensa, se la ha visto rezando y abrazando a cada persona que se le acerca a darle ánimos. Una madre nunca pierde la fe, dijo una enfermera que la vio en la capilla del hospital. Ella hablaba con él, aunque él no respondiera. Como si cada palabra fuera un lazo que lo amarrara a este mundo. Las cadenas de televisión comenzaron a emitir especiales sobre su vida. Desde sus primeros pasos en la actuación hasta sus papeles más recordados, pasando por entrevistas antiguas en las que hablaba de sus sueños. Uno de los momentos que más se viralizó fue una vieja entrevista en la que decía, si un día me toca caer, quiero que me recuerden por cómo viví, no por cómo morí. Esa frase, ahora, se ha convertido en un lema para sus seguidores. En redes sociales, el hashtag #FuerzaSenc ha sido tendencia durante 3 días consecutivos. Algunos usuarios han organizado cadenas de oración, otros han compartido anécdotas personales donde su trabajo como actor fue un bálsamo emocional. Incluso se ha iniciado una campaña de donación de sangre en su nombre, como símbolo de vida y esperanza. Y justo cuando el panorama parecía detenerse en esa tensa espera, una nueva actualización médica sacudió el ambiente. El paciente ha comenzado a responder a estímulos más complejos. Movió levemente los dedos cuando se le habló de su hijo. Los signos vitales son estables y hay mejoras neurológicas graduales, anunció el hospital en un comunicado. Fue la chispa que encendió una nueva ola de esperanza. Aunque el camino aún era incierto, cada pequeño avance era celebrado como una victoria colectiva. En medio de este renacer de optimismo, una noticia inesperada salió a la luz. Días antes del infarto, Senc había escrito una carta, guardada en su diario personal. Fue su esposa quien decidió compartir un fragmento con el mundo. He aprendido que la vida no siempre da segundas oportunidades, pero si alguna vez caigo, quiero que quienes me aman sepan que viví con pasión, amé con fuerza y no me arrepiento de nada. Si llego a partir, que mis palabras sean una despedida llena de amor. Y si regreso, será porque aún hay historias que contar. Este mensaje, ahora viral, se convirtió en una especie de testamento emocional. Las reacciones no se hicieron esperar. Personalidades del medio, desde cantantes hasta periodistas, comenzaron a leer el texto en sus redes, algunos incluso con lágrimas en los ojos. En tanto, dentro de la sala donde lucha por su vida, Cenk Torun continúa su batalla silenciosa. Cada hora que pasa parece una eternidad para su familia y seguidores. Pero en cada rincón del país, e incluso fuera de él, su nombre se mantiene vivo. Ya no solo como el actor que conquistó corazones en la televisión, sino como el símbolo de una lucha por la vida que ha unido a miles de personas. Y así, mientras la noche cae una vez más sobre el hospital de Estambul, hay una sensación diferente en el aire. Una calma tensa, sí, pero también una fe renovada. Porque a veces, incluso en los momentos más oscuros, una chispa de esperanza basta para encender el fuego de la vida. Y hasta aquí la historia impactante de hoy, queridos seguidores. Si este video les ha llegado al corazón, no olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de esta increíble recuperación? ¿Creen que Cenk logrará volver completamente? Suscríbanse al canal para no perderse ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video con más noticias que conmueven y sorprenden.